Es noche cerrada. En un bosque primigenio, lejos de la tribu, una figura solitaria se inclina sobre el fuego. Su rostro es una mezcla de miedo primitivo y una determinación prohibida. No es un artesano, es un sacerdote cometiendo un sacrilegio. Un fuelle primitivo respira como una bestia atrapada, inyectando aire en un horno de arcilla. El fuego devora con un rugido las piedras verdes. El aire a su alrededor es denso por el olor a azufre. Un aroma acre, casi demoníaco, que demuestra que está tratando con algo sobrenatural. Y ahí está, la primera gota. Un sol líquido, nacido de la piedra. Una lágrima de la tierra que se solidifica sobre la arcilla fría. Por primera vez, el hombre no encontró algo. Lo creó. Creó algo que nunca había existido en la naturaleza, rompiendo el orden eterno de las cosas. Este acto de creación no solo engendró progreso, engendró una maldición. El brillo del primer metal cegó a la humanidad. La hizo creer en una ecuación simple. Tecnología es progreso. Pero la historia real plantea preguntas que rompen esa lógica. ¿Por qué los primeros herreros, que poseían un poder casi divino sobre la materia y eran considerados magos, morían a causa de un veneno oculto? Lo inhalaban con cada nueva creación. ¿Y cómo civilizaciones enteras, que construyeron la primera red comercial global de la historia basada en el metal, pudieron reducirse a cenizas en solo 50 años, mientras que sociedades más primitivas sobrevivieron? En ese medio siglo, en el Mediterráneo oriental, perecieron más grandes civilizaciones que en los 500 años anteriores. Es como si hoy, en una sola generación, desaparecieran Estados Unidos, China y la Unión Europea. Esto no es una digresión histórica. Al final de esta investigación obtendrán 6 claves, 6 elementos que juntos componen el código de acceso al poder que trajo el metal. La historia del metal es un espejo de nuestros días. Cualquier nueva tecnología, desde el bronce hasta la inteligencia artificial, no solo genera progreso. Crea nueva desigualdad, nuevas guerras y nuevos dioses, más crueles. Prepárense, comenzamos a descifrar este código. Y la primera clave está oculta donde nadie esperaba encontrarla. No en la tecnología, sino en la psicología. En 2 minutos sabrán por qué las primeras pepitas de cobre no se consideraban un material, sino un mensaje de los cielos. ¿Cómo pudo ocurrir que las pepitas de cobre y oro, que yacían literalmente a sus pies, fueran ignoradas por los humanos durante miles de años? ¿Por qué nuestros antepasados preferían el sílex, difícil de trabajar, cuando a su lado brillaba pura magia? A primera vista, todo es lógico. Las pepitas eran extremadamente raras y, sobre todo, inútiles. El cobre es demasiado blando para hacer un hacha o un cuchillo. Para el hombre del Neolítico, eran simplemente piedras extrañas y pesadas, inservibles para la caza o el trabajo. Pero la realidad cambió en el momento en que un hombre golpeó por primera vez una pepita, no para romperla, sino por accidente. Y la piedra no se rompió, cedió, cambió de forma. Para un mundo donde todo lo sólido era frágil, esto era impensable. Esta propiedad fue percibida como pura magia. El metal se convirtió en la primera sustancia que no solo servía al hombre, sino que se sometía a su voluntad,
conservando su integridad. No se convirtió en una herramienta, sino en un artefacto sagrado. Pero esta magia no estaba al alcance de todos, y en ello residía el germen de la futura desigualdad. De acuerdo, el metal es magia. Pero, ¿cómo un objeto sin ninguna utilidad práctica se transformó en el principal símbolo de poder, dividiendo a la sociedad en elegidos y el resto? La explicación reside en la psicología de las élites, el consumo ostentoso. En todas las épocas, los gobernantes se han rodeado de objetos raros y a menudo inútiles para subrayar su estatus. Las pepitas brillantes eran perfectas para este papel. Sin embargo, la realidad resultó ser aún más fantástica. El análisis isotópico muestra que algunos de los artefactos de hierro más antiguos fueron hechos de hierro meteórico. No eran simplemente piedras raras, eran piedras caídas del cielo, mensajes de los dioses. El famoso puñal de Tutankamón, encontrado en su tumba, fue forjado precisamente con este tipo de hierro. El control sobre estos dones celestiales se convirtió en el primer paso hacia la sacralización del poder. Dejó de ser simplemente fuerza o autoridad. Se convirtió en un derecho divino. Pero, ¿qué sucedería cuando el hombre aprendiera a crear estos dones por sí mismo, con sus propias manos, en cualquier momento? Imaginen un enterramiento de hace 6.500 años. Los arqueólogos encuentran un esqueleto cubierto con cientos de cuentas de cobre y oro, pero no hay ni una sola herramienta de metal a su lado. ¿Qué extraño ritual es este? Es la prueba directa. El metal estuvo originalmente ligado no al trabajo, sino a la fe y al estatus. Su brillo debía acompañar al jefe al más allá. Pero el panorama cambia drásticamente cuando observamos otros enterramientos del mismo período. Decenas, cientos de tumbas de gente común, y en ellas solo encontramos herramientas utilitarias de sílex, ni una sola cuenta brillante. Este es el testimonio visual de la fractura de la sociedad. En una sola tumba de la necrópolis de Varna, en Bulgaria, se encontró más oro que en todo el resto del mundo de aquel período. El metal, desde su nacimiento, se convirtió en una línea de demarcación. Dividió a las personas en aquellos dignos de una vida eterna en el esplendor, y aquellos cuyo destino era el trabajo y el olvido. Este fue el primer código de la desigualdad social. Pero muy pronto, el fuego cambiaría por completo las reglas de este juego. Así, hemos establecido el primer hecho. El metal entró en nuestro mundo no como tecnología, sino como religión. Su valor no se definía por su utilidad, sino por su rareza y sus propiedades mágicas. Era la religión de las élites, cuyo poder se basaba en el hallazgo fortuito de una pepita divina. Pero este sistema era inestable, dependía por completo de los caprichos de la naturaleza. Para construir una verdadera civilización sobre el metal, era necesario aprender no a encontrarlo, sino a producirlo. El siguiente paso de la humanidad convertirá el azar en tecnología. El hombre mirará al corazón mismo del fuego para robar a los dioses el secreto de la creación. Y este paso transformará la magia en oficio, y el oficio en una maldición. El hombre aprenderá a crear metal, pero el precio de este conocimiento resultará ser mortal.
¿Cómo pudo la humanidad descubrir el proceso de fundición que requiere temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius, en un mundo donde la hoguera más caliente apenas alcanzaba los 700? Este salto tecnológico parece imposible. La respuesta se oculta en otro oficio: la alfarería. Fue en los hornos cerrados para cocer cerámica donde se alcanzaron por primera vez las temperaturas necesarias. Probablemente las piedras verdes, la malaquita, que accidentalmente cayeron en la arcilla para revestir el horno, un día lloraron lágrimas de fuego. Cobre puro. Pero esto no fue solo una hermosa observación. El hombre creó por primera vez un material que no existía en la naturaleza. Tomó una piedra muerta y, con la fuerza del fuego, extrajo su alma, el metal. Cribó la piedra a través del fuego, separando la escoria inútil de la esencia preciosa. El hombre dejó de ser un usuario de la naturaleza, se convirtió en su co-creador. Este proceso era tan complejo que los primeros fundidores no eran artesanos, sino chamanes. Pero un hecho encontrado en sus huesos rompe toda lógica. ¿Por qué los maestros más respetados de su tiempo, que poseían un poder casi divino, sufrían enfermedades crónicas y morían jóvenes? El secreto reside en la imperfección del cobre puro. Era demasiado blando. Para crear una aleación verdaderamente dura, los antiguos maestros dieron un paso genial y terrible. Comenzaron a añadir arsénico al cobre. Así nació el bronce arsenical. Pero al calentarse, el arsénico libera vapores venenosos. Cada inhalación cerca del horno mataba lentamente al herrero, causando ceguera, daños neurológicos y una cojera característica. La magia del herrero lo devoraba literalmente desde dentro. La concentración de arsénico en los huesos de estas personas era tal que sus restos seguían siendo venenosos para el suelo miles de años después. ¿Qué sentía el hombre que poseía este peligroso conocimiento? Su posición era paradójica. Vivía apartado, porque su oficio se consideraba impuro. Pero los jefes acudían a él en busca de símbolos de poder. Era respetado y temido. Era un extraño entre los suyos. La realidad lo golpeó de lleno el día en que un representante del mundo en decadencia acudió a él. El último maestro del sílex trajo su obra maestra, un hacha perfecta cuya creación había llevado 200 horas. Y esa obra maestra se hizo añicos contra una simple y tosca hacha de bronce fundido. Fue la muerte del viejo mundo, donde el valor se creaba con paciencia y una habilidad accesible para todos. Y el nacimiento de un nuevo mundo, donde el valor se crea mediante el conocimiento secreto y el monopolio tecnológico. Así, el fuego venció a la piedra. El hombre dejó de depender de los azares de la naturaleza y aprendió a crear metal por sí mismo. El nacimiento de la metalurgia se convirtió en la segunda clave del poder. Pero por ahora solo se trataba de costosos objetos rituales y herramientas de trabajo más duraderas. La humanidad había obtenido una fuerza increíble, pero aún no era consciente de su potencial más terrible. El siguiente paso convertirá esta tecnología de una herramienta de creación en una de dominación total. Del hacha ritual a la primera espada hay un solo paso. Y ese paso cambió las reglas de la guerra para siempre. Porque, teniendo en sus manos un metal plástico con el que se podía fundir cualquier forma,
¿Los humanos crearon al principio solo copias exactas de sus viejas hachas de piedra? La respuesta es simple: inercia cognitiva. Durante milenios, la gente pensó en términos de piedra. Simplemente usaron un material nuevo y más resistente para crear las herramientas a las que estaban acostumbrados. Su imaginación estaba encadenada al pasado. El panorama cambia cuando en los hallazgos arqueológicos aparece ella, la primera espada larga. Fue una ruptura absoluta de los esquemas. En la Edad de Piedra era imposible crear una hoja larga y delgada. La espada fue la primera arma que solo podía existir en metal. Y tenía un único propósito. No fue creada para talar árboles. Fue creada exclusivamente para matar a otros seres humanos. ¿Quién fue el hombre que, al ver por primera vez una espada brillante, no vio en ella un símbolo de estatus, sino una herramienta para hacerse con el poder absoluto? Comprendió que la autoridad tradicional, basada en la sabiduría, era frágil. Podía ser fácilmente reemplazada por la fuerza indiscutible de la nueva arma. Pero su decisión clave no fue encargar una espada para sí mismo. Su genialidad residió en otra cosa. Monopolizó el acceso al herrero y armó con metal a todo un destacamento de hombres leales a él personalmente. Creó el primer ejército profesional de la historia. Fue el fin de la era de las milicias tribales, donde cada hombre era un guerrero, y el comienzo de la era de las guerras por recursos, libradas por una casta de asesinos profesionales. Un destacamento de solo 30 guerreros con espadas de bronce podía derrotar fácilmente a una milicia de 300 hombres con armas de piedra. El viejo mundo luchaba para defenderse. El nuevo mundo comenzó a luchar para saquear a otros. ¿Cómo sabemos que estos ejércitos existieron realmente? Durante mucho tiempo, se creyó que los relatos de grandes batallas, como la guerra de Troya, eran solo mitos. Hasta que un día, en las marismas del norte de Alemania, se hizo un hallazgo que lo cambió todo. Es el valle del río Toyense. En el fondo del río y en sus orillas se encontraron los restos de miles de personas, caballos y una enorme cantidad de armas de bronce. El análisis isotópico reveló que los guerreros llegaron allí desde toda Europa hace 3.200 años. Pero la realidad fue abrumadora cuando los criminalistas comenzaron a estudiar los huesos. Decenas de cráneos perforados por puntas de bronce. Huesos cortados por espadas con precisión quirúrgica. El 27% de todos los cráneos encontrados tenían heridas sin cicatrizar. 1 de cada 4 guerreros murió de un golpe directo en la cabeza. No fue una escaramuza caótica, sino una masacre. Organizada e increíblemente brutal, el metal hizo la guerra total. Detengámonos un segundo. Hemos visto cómo el armamento pasó de ser accesible para todos a ser elitista. Y esto plantea una pregunta muy importante. Escriban en los comentarios qué creen que es más aterrador para la sociedad. Primera opción: un arma simple que cualquiera puede crear, como una piedra afilada. O segunda opción, un arma tecnológica compleja, accesible solo a una élite reducida, como una espada de bronce. Su respuesta a esta pregunta dice mucho sobre cómo percibimos la relación entre tecnología, violencia y poder. Y mientras escriben,
pasamos a cómo esta nueva élite militar reestructuró toda la sociedad a su medida. ¿Por qué las sociedades agrícolas, que durante siglos vivieron en una relativa igualdad, se transformaron de repente en reinos con una jerarquía rígida? A primera vista, todo se debe al control de los recursos. Los yacimientos de cobre eran escasos, y los de estaño, componente clave del bronce, aún más. Quien poseía la mina obtenía el poder. Pero las cifras destruyen esta simple imagen. Más del 90% del bronce en Escandinavia está hecho con cobre extraído a miles de kilómetros de distancia. Esto demuestra la existencia de una red comercial global que no era un mercado de libre comercio, sino un sistema de control total. Los jefes cuyas tribus se asentaban en las rutas comerciales se hicieron fabulosamente ricos simplemente cobrando un impuesto por el transporte de la materia prima estratégica. Así nació la primera aristocracia, no basada en la posesión de la tierra, sino en el control de la tecnología y la logística. Y para proteger estos flujos, la élite necesitó una nueva casta social que no sembraba ni araba, pero siempre estaba alimentada. ¿Cómo se podía obligar a miles de personas a trabajar para un solo gobernante en un mundo sin dinero ni leyes escritas? El mecanismo de coacción era simple. El jefe que controlaba el bronce no vendía las armas. Las distribuía entre sus mejores combatientes, haciéndolos personalmente deudores suyos. La espada no era una mercancía, sino un signo de lealtad. Pero este sistema generó una casta de guerreros profesionales. No producían alimentos, pero se los quitaban a los agricultores a cambio de una supuesta protección. Este es el nacimiento del chantaje organizado, que más tarde se llamaría impuestos. Como resultado, la sociedad se dividió por primera vez en tres partes desiguales. Una élite diminuta que controlaba la tecnología, una casta de guerreros que aseguraba su poder por la fuerza, y una inmensa mayoría de campesinos que alimentaba a todos. Esta estructura básica del Estado ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero los antiguos dioses de la tierra no aprobaban tal orden mundial. Había llegado el momento de nuevos dioses, más crueles. Un detalle que contradice el sentido común. Por toda Europa, los arqueólogos encuentran en pantanos y ríos miles de espadas que fueron deliberadamente dobladas, rotas y hundidas. ¿Por qué destruir lo más valioso que se tiene? La versión más obvia. Un sacrificio a los dioses de la guerra. Pero esto es lo que ocultan estos rituales. Los sacrificios solo los hacían los jefes y de forma pública. Era una demostración de su estatus, comprensible sin palabras. Soy tan rico que puedo permitirme destruir una fortuna. El coste de una espada de bronce en aquella época equivalía al mantenimiento de una pequeña aldea durante un año. Este ritual es el símbolo perfecto del nuevo mundo. El valor creado por el trabajo del herrero y obtenido con la sangre del guerrero es destruido ostentosamente por la élite. Para fortalecer su poder. Así hemos revelado la cuarta y quinta clave. El metal engendró un ejército profesional y dividió la sociedad en clases, creando un estado basado en el control de la tecnología. Pero este nuevo orden, construido sobre la violencia y la desigualdad, entraba en conflicto directo con las creencias milenarias en la diosa madre y la fertilidad de la tierra.
El sistema no podía ser estable mientras los dioses estuvieran en su contra. Por lo tanto, el siguiente golpe del metal fue dirigido a lo más importante, a los cielos. Los viejos dioses debían morir, y en su lugar llegaron nuevos dioses, crueles y armados con metal. ¿A dónde desapareció la gran diosa? Durante decenas de miles de años, nuestros antepasados la veneraron, dejando tras de sí más de 30.000 estatuillas de Venus. Pero con la llegada del bronce, desaparecen de los estratos arqueológicos casi instantáneamente. En el mundo agrario, dependiente de los ciclos de la naturaleza, el valor principal era la fertilidad, de la tierra, del ganado, de la mujer. La deidad femenina era el centro del universo, pero el metal trajo una nueva filosofía. Su mundo no valora el nacimiento, sino la creación. El herrero que crea una hoja eterna a partir de una piedra muerta se convirtió en el análogo masculino de la diosa madre, arrebatándole el monopolio de la creación. La creación femenina era como el agua, siguiendo los ciclos de la naturaleza. La masculina se convirtió en fuego, que cambia por la fuerza la esencia de la materia. En lugar de la diosa madre, llegaron los dioses masculinos, el dios herrero y el dios guerrero. No dan a luz la vida. Crean artefactos y quitan la vida con las armas, y esta nueva mitología se convirtió en el arma ideológica para conquistas reales. ¿Cómo es posible que las lenguas desde la India hasta Irlanda tengan una raíz común? Este misterio está directamente relacionado con las culturas guerreras de la Edad del Bronce. Las oleadas de migraciones desde las estepas del Mar Negro trajeron a Europa no solo un nuevo idioma, sino también un modelo social ya establecido. Un sistema patriarcal, un jefe guerrero y el culto a las armas. A primera vista, fue un proceso natural de difusión de una cultura más avanzada. Sin embargo, la realidad fue otra. Los cultos locales a la diosa madre no fueron asimilados, sino sistemáticamente destruidos. Este conflicto está codificado en los mitos, donde el nuevo dios héroe mata a un antiguo monstruo femenino. En el mito babilónico, el dios guerrero Marduk no solo derrota a la diosa madre primordial Tiamat, descuartiza su cuerpo para crear con él el cielo y la tierra. Fue un asesinato ritual, necesario para justificar ideológicamente la destrucción del viejo mundo y legitimar el nuevo, construido sobre la dominación. Pero, ¿cómo afectó esta guerra de dioses a la vida de la gente común, especialmente a las mujeres? ¿Qué llevó a una sociedad que durante milenios veneró lo femenino a devaluarlo? En el mundo de guerras constantes que el metal engendró, el papel masculino de protector y proveedor se volvió primordial. Parece lógico que el estatus cambiara. Pero las cifras destruyen esta imagen. El análisis isotópico de huesos de enterramientos de la Edad del Bronce, en el sur de Alemania, muestra que la dieta de hombres y mujeres comenzó a diferir radicalmente. Los hombres guerreros recibían hasta un 20% más de proteína animal. Las mujeres se alimentaban principalmente de plantas. Este es un marcador bioquímico directo de la drástica caída del estatus femenino. La tecnología del metal, creada por hombres, devaluó directamente la ciencia. Principal tecnología femenina: dar a luz. Quitar la vida se volvió tecnológicamente simple y socialmente prestigioso.
Dar vida pasó a un segundo plano. Pero el sistema, construido sobre la fuerza y la opresión, resultó ser mortalmente frágil. El mundo cambió hasta volverse irreconocible. Los antiguos dioses de la fertilidad fueron derrocados y en su lugar llegaron los dioses de la guerra. La igualdad dio paso al patriarcado. Las civilizaciones de la Edad del Bronce alcanzaron su apogeo. Enormes palacios, comercio internacional, ejércitos poderosos. Parecía que este sistema, construido sobre la espada de bronce, reinaría para siempre. Pero justo en el momento de su mayor triunfo, se derrumbó en el abismo. No fue un declive lento, fue una caída vertiginosa. Los tres grandes pilares del mundo, hititas, micénicos y egipcios, estaban al borde del precipicio. Se acercaba el primer apocalipsis global de la historia de la humanidad, y nadie lo vio venir. La cifra es impactante. ¿Cómo pudieron la Grecia micénica, el imperio hitita y el nuevo reino de Egipto colapsar casi simultáneamente en solo 50 años? Decenas de ciudades fueron reducidas a cenizas. En Grecia, la escritura desapareció durante 400 años. Las rutas comerciales se interrumpieron. Llegaron los años oscuros. Parecía la invasión de una fuerza externa invencible. Pero la causa no estaba fuera, sino en la fragilidad interna. Toda la economía de estas potencias dependía críticamente del suministro de dos metales, cobre de Chipre y estaño del lejano Afganistán. El bronce era el petróleo de la época. La interrupción de un solo eslabón en esta cadena global provocó un efecto cascada, deteniendo la producción de armas. Fue la primera crisis de globalización de la historia. Las civilizaciones se volvieron tan interdependientes que la caída de una arrastró a todas las demás, como fichas de dominó. Pero, ¿cuál fue el cisne negro que activó este mecanismo mortal? Los faraones egipcios culparon de todo a los misteriosos pueblos del mar. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? La versión simple. Hordas de bárbaros del norte que arrasaron la costa como una ola salvaje. Pero esto es lo que ocultan las fuentes. Los pueblos del mar no son una etnia. Son un fenómeno social. La respuesta inmune del propio sistema. Entre ellos había refugiados de la sequía y el hambre, piratas que habían perdido su sustento y mercenarios abandonados por sus empleadores. Eran todos aquellos a quienes el sistema había marginado. El sistema que había generado la más brutal desigualdad creó a quienes lo destruirían. Fue la rebelión del sur global de la Edad del Bronce contra las élites del norte global, y este fin del mundo fue documentado por uno de sus últimos testigos. ¿Cómo fue el apocalipsis para quienes vivieron en su epicentro? Los arqueólogos encontraron la última tablilla de arcilla en un horno de cocción en las ruinas de Ugarit. Era una carta desesperada del rey a su aliado. «Padre mío, las naves enemigas están aquí. Mi ciudad arde. Cometen atrocidades». La carta nunca fue enviada. El horno que debía conservarla para la eternidad se convirtió en testigo de la destrucción. Las excavaciones mostraron que Ugarit no fue simplemente conquistada, sino sistemáticamente incendiada. La capa de ceniza alcanza los 2 metros. No fue una guerra por recursos, sino una venganza total. La ironía del colapso. No sobrevivieron los poderosos imperios.
sino sociedades más pequeñas y flexibles, como los fenicios y el Israel primitivo. El gran sistema resultó ser demasiado grande para sostenerse. En 30 segundos, uniremos las 6 claves para entender la lección principal que aún no hemos aprendido. El colapso de la Edad del Bronce demostró que la verdadera maldición del metal no estaba en los vapores venenosos del arsénico ni en la letalidad de las espadas. Residía en la propia complejidad y dependencia global que había generado. El sistema se volvió demasiado grande para no caer. Sobre sus ruinas, en los años oscuros, los herreros supervivientes experimentaron con un metal nuevo y aún más temible, el hierro. Era más democrático, pero inició una nueva vuelta de la misma espiral. Nuevas armas, nuevos imperios, nuevas guerras. Si el colapso fue tan devastador y la lección tan obvia, ¿por qué seguimos tropezando con la misma piedra? ¿Qué lección fundamental de esta antigua historia debemos extraer hoy para que nuestro colapso no sea el último? Reunamos las 6 claves en un solo mecanismo para verlo en acción. Todo comenzó con un milagro. La primera clave es la magia de las pepitas. El metal entró en nuestro mundo no como un material, sino como un mensaje de los cielos. Su valor no residía en su utilidad, sino en su origen divino. Pero entonces el hombre robó a los dioses la segunda clave, el fuego que todo lo cambia. La magia se convirtió en tecnología. El hombre obtuvo el poder de alterar la propia naturaleza de la materia, extrayendo el alma del metal de la piedra muerta. Pero este poder tenía un precio oculto. Los huesos de los primeros herreros, envenenados con arsénico, se convirtieron en la prueba de la primera ley universal. Toda gran tecnología recorre este camino desde el milagro sagrado hasta el oficio. Y este oficio siempre conlleva un veneno que no se manifiesta de inmediato. Esta dualidad se reflejó instantáneamente en la sociedad, reestructurándola a su imagen y semejanza. En cuanto la tecnología se volvió reproducible, se convirtió inevitablemente en un arma. Esta es la tercera clave, del ritual a la espada. Un punto de no retorno, después del cual la sociedad cambia para siempre. Esto da origen a la cuarta clave, la desigualdad, y requiere la sexta, la muerte de los viejos dioses. El control sobre el metal crea una casta de guerreros y una aristocracia. Y para que esta nueva y cruel jerarquía sea aceptada, se necesita un cambio en todo el paradigma cultural. La diosa madre, símbolo de la fertilidad, debe morir para que reinen los dioses guerreros. Esta es la segunda ley universal. La tecnología nunca permanece como una simple herramienta. Actúa como un tamiz, criba la sociedad, separándola entre quienes controlan la tecnología y todos los demás. La sociedad se adapta a la tecnología, no al revés. La tecnología unió al mundo con rutas comerciales, pero esa misma interconexión se convirtió en la causa de su ruina. La culminación de este proceso fue la quinta clave, la creación del primer sistema global, pero mortalmente frágil. Se derrumbó bajo su propio peso, llevando al primer apocalipsis de la historia. El ciclo se completó. Y esta es la conclusión principal de nuestra investigación. La historia del primer metal no es solo un relato del pasado. Es un fractal universal,
un patrón que se repite una y otra vez. El hierro dio origen al Imperio Romano y a su caída. La pólvora aniquiló a la caballería y creó las monarquías absolutas. La imprenta condujo a la Reforma y a un siglo de guerras de religión. Internet prometía libertad, pero creó nuevas formas de control. Nos encontramos en el mismo punto. Nuestros nuevos metales son la inteligencia artificial, la ingeniería genética y las redes globales. Estamos igualmente fascinados por su magia, pero ya sentimos su toxicidad. La única pregunta es si nuestro ciclo terminará de la misma manera. Al final, toda la historia, desde el primer herrero hasta los gigantes tecnológicos de hoy, plantea a la humanidad la misma elección. Por un lado, el avance tecnológico nos da poder, conocimiento y alarga la vida. Pero el precio de este avance es la desigualdad, nuevas guerras y el riesgo de una catástrofe global. Por otro lado, la armonía social ofrece estabilidad, conexión con la naturaleza y la comunidad. Pero su precio es el estancamiento, la vulnerabilidad y la renuncia a nuevas oportunidades. Esta elección la estamos haciendo ahora mismo. Escriban en los comentarios una sola palabra que refleje su posición. Avance o armonía. Veamos qué hay más en nosotros hoy. La voluntad del herrero o la sabiduría del agricultor. Su elección es un diagnóstico de nuestro tiempo. Reunamos estas 6 claves para leer el código que nos dejó la primera revolución tecnológica. Todo comenzó con un milagro. El metal entró en nuestro mundo no como un recurso, sino como una piedra mágica, un mensaje de los dioses. Fue la fase de sacralización, cuando la tecnología se percibe como magia. Luego vino el fuego. La magia se convirtió en oficio, otorgando al hombre un poder sin precedentes, cambiar la naturaleza misma de la materia. Pero este poder envenenó a su creador. Los huesos de los primeros herreros contienen una dosis mortal de arsénico. El precio por crear una aleación resistente. He aquí la primera ley de este ciclo. Toda gran tecnología recorre el camino de la magia al oficio, y este oficio siempre es dual. Da poder, pero conlleva una amenaza oculta para su creador. Y esta dualidad se imprimió inmediatamente en la propia sociedad, rediseñándola a su imagen y semejanza. En cuanto la tecnología se vuelve reproducible, se convierte inevitablemente en un arma. El juguete brillante se transformó en un asesino. Este es el punto de no retorno. El control sobre el metal dividió el mundo en una casta de guerreros y todos los demás, generando la primera desigualdad sistémica. Para justificar esta nueva y cruel jerarquía, fue necesario matar a los antiguos dioses de la armonía y entronizar a los nuevos dioses de la fuerza. He aquí la segunda ley. La tecnología nunca permanece como una simple herramienta. Reestructura los lazos sociales, crea nuevas clases y exige una nueva ideología para su justificación. Funciona como un tamiz. Antes de ella, todas las partículas de la sociedad estaban mezcladas. Después de ella, solo quedan quienes la controlan y quienes han sido cribados hasta el fondo. La tecnología conectó el mundo con rutas comerciales, pero esa misma conexión se convirtió en la causa de su ruina.
La culminación de este proceso fue el primer sistema global, pero frágil, que se derrumbó bajo su propio peso, generando el primer apocalipsis. El ciclo se completó. La historia del primer metal no es historia. Es un fractal, un código universal que se repite con cada nueva revolución. El hierro creó Roma y también la destruyó. La pólvora aniquiló a la caballería. La imprenta generó la reforma y 100 años de guerras de religión. Internet prometía libertad, pero creó nuevas formas de control. Hoy nos encontramos en el mismo punto. Nuestros metales son la inteligencia artificial y la ingeniería genética. Estamos igualmente fascinados por su magia, pero ya sentimos su toxicidad. Más del 90% del bronce en Escandinavia se hacía con cobre extraído a 2000 kilómetros de distancia. Una complejidad logística comparable a la entrega de componentes para un smartphone hoy en día. ¿Qué tecnología moderna, en su opinión, encarna en mayor medida esta maldición del primer metal? Toda esta historia, desde el primer herrero hasta Silicon Valley, nos plantea la misma elección. Por un lado, el avance tecnológico. Nos da poder, comodidad, una vida larga. Pero su precio es la desigualdad, las guerras, la alienación de la naturaleza y el riesgo de una catástrofe global. Por otro lado, la armonía social. Ofrece estabilidad, conexión con la comunidad, previsibilidad. Pero su precio es el estancamiento, la vulnerabilidad y la renuncia a nuevos horizontes. Escriban en los comentarios una sola palabra que refleje su elección. ¿Avance o armonía? Veamos qué hay más en nosotros hoy. ¿La voluntad del herrero que cambia el mundo? ¿O la sabiduría del agricultor que lo preserva? Su respuesta es un diagnóstico de nuestro tiempo.